Buenos días, alumnos. Vamos a hacer un pequeño repaso antes del examen. El examen está fácil. Está bastante fácil, creo que todo el mundo lo puede hacer. Y háganos solo. Porque nada ganan que alguien les mande algo hecho. Entonces, después van a ir a trabajar y ahí hay que jugárselas en un trabajo. No es que vas a andar pidiendo que te pasen cosas hechas. Este material creo que no lo vimos, ¿verdad? Me parece que solo lo vi con el otro, administración. No, profe, pero no pasó eso, profe, ¿por qué no nos pasó eso? Sí, es que fíjense que ahí, saben, por esos días feriados, en esas cosas, entonces ahí yo hasta después me acordé que con ustedes esto no lo vimos. Y en el aula virtual salía, profe. Exacto, sí, es que yo estaba confundido con otra sección, como recuerden que son dos grupos, yo a veces como que me cruzo, y yo por eso a Kerry me digo, está en el aula, pero yo después reaccioné, y me acordé, y digo, siento que creo que no lo puse en el grupo de contabilidad, y por eso es que creo que hasta ese día lo mandé al grupo, porque ahí ustedes saben que a veces piensan una cosa, al otro grupo eso a veces no, porque tuvimos esos días ahí raros que tocaron libre. Entonces la conciliación bancaria, recuerden que se prepara cada mes. Las empresas deben de hacer conciliaciones, es decir, recuerden que cada mes se van a hacer estados financieros. Entonces, para poder hacer estado financiero, vos antes debes de conciliar tus cuentas bancarias. Entonces, cada mes debes de preparar tus cuentas bancarias para cada una de las cuentas que tenga la empresa. Recuerden, yo les he dicho, una empresa puede tener cuentas bancarias en los diferentes bancos, en el BAC, en Bancentro. Además, en el BAC puede tener en Córdobas y dólares, en Bancentro, Córdobas y dólares. Y estamos hablando de 4 cuentas bancarias en 2 bancos. Entonces, para cada una de las cuentas bancarias hay que hacer una conciliación. Si la empresa tiene 10 cuentas bancarias, conciliaciones se van a hacer cada mes. Pues es una empresa pequeñita que tal vez trabaja solo, pongámosle, con Bancentro, tiene una Córdoba de $1, entonces solo va a ser 2. Entonces ahí va a depender de cuántas cuentas tenga la empresa, una conciliación para cada cuenta. La conciliación se hace comparando lo que es el libro banco con el estado de cuenta bancario. Recuerden, porque tenemos el libro banco, que es la contabilidad de la empresa, todos los desembolsos, los ingresos y desembolsos que vaya haciendo de su cuenta bancaria, lo va a ir registrando el contador. Entonces, en la contabilidad de la empresa ya está registrado eso, y a eso se le llama libro banco. Pero como el banco mantiene nuestras cuentas bancarias, él también está registrando las entradas y las salidas de esas cuentas bancarias. Entonces él lleva su propio control, que se llama estado de cuenta bancaria. Entonces tenemos 2 documentos, el libro banco y el estado de cuenta bancario, que muchas veces no son iguales. ¿Por qué? Porque encontramos diferencias. Con esas diferencias son las que nosotros vamos a trabajar las conciliaciones bancarias, porque nunca o casi nunca, porque hay ciertos momentos en que las conciliaciones en la vida real son iguales, los saldos, puede pasar, pero la mayoría de veces va a ser diferente y tenemos que buscar las diferencias que haya entre los dos, y con esas diferencias nosotros montamos la conciliación bancaria. ¿Qué partidas encontramos en una conciliación bancaria? Se clasifican en 3: por razones de tiempo, por falta de información y por errores. Recuerden que yo en los errores les decía que en la vida real nunca tuve un error del banco, error mío sí puede caber en esa parte, pero aquí vemos todos los errores que puede tener, porque si en la vida real nos encontráramos con un error del banco, ya sabemos cómo vamos a proceder en ese caso en nuestra conciliación. Entonces, la primera partida de conciliación son razones de tiempo. Decíamos que por razones de tiempo hay una diferencia. Cuando nos referimos a quiénes, primero a los depósitos en tránsito.
Entonces, un depósito que realiza una empresa en el banco, tal vez el último día el banco ya hizo cierre y no aparece, sino hasta el día siguiente, y el día siguiente ya es otro mes. Y recuerden que son mensuales, lo de julio es julio, lo de agosto es agosto, donde finaliza el último día del mes. Ya si cae un primero del siguiente mes, ya entra en la conciliación del siguiente mes. Entonces no nos va a aparecer en el estado de cuenta bancario. Por lo tanto, eso se llama depósito en tránsito. Aquí nos da ejemplo el material. Dice, suponga que el señor Money, dueño de un negocio, se dirigió al banco a realizar un depósito el día 30 de junio a las 6 de la tarde en una caja diferida. Recuerden que la caja diferida es la que queda en los bancos que da hacia la calle. O sea, ya uno no entra al banco, sino que después del cierre de las 4:30, por lo general, en la mayoría de bancos, dejan una caja diferida que es un cajero que está atendiendo en una ventanita que da a la calle del banco. Esas son las cajas diferidas y que atienden hasta las 6 de la tarde. Entonces, aquí la persona fue el último día del mes a las 6 de la tarde. Ahora bien, si el banco tiene como normativa hacer el cierre a las 5 de la tarde, ese depósito no aparecerá en el estado de cuenta que el banco envíe del mes de junio. No aparecerá ese depósito. En ese caso hay que meterlo en la conciliación como un depósito en tránsito. ¿Por qué? Porque no cae en el mes de junio, entonces aquí ya caería en el mes de julio. Entonces no me va a aparecer a mí en el estado de cuenta bancario del mes de junio, pero en mi contabilidad ya va a estar, porque yo en el momento que mande a hacer el depósito, entonces ya lo contabilicé. El otro aspecto, por falta de tiempo, son los famosos cheques flotantes. Entonces los cheques flotantes, decíamos, son aquellos cheques que yo contabilicé, ya lo entregué a la persona, y esa persona todavía no ha ido al banco a cambiarlo. Recuerden que yo les decía, la persona puede ir después a cambiarlo, y entonces va a aparecer hasta el día que fue, y puede ser otro mes. Entonces yo ya lo tengo contabilizado, pero no me aparece en el estado de cuenta bancario porque la persona no ha llegado a cambiar ese cheque. Nos da ejemplo siempre. Suponga que el señor Money ha emitido el 30 de junio cheque para pago de empleado y un cheque para el señor Luna. Los empleados hicieron efectivo sus cheques el mismo día 30 de junio. Sin embargo, el señor Luna no cobró el cheque ya que no tuvo tiempo de pasar por el banco. En el estado de cuenta de junio aparecerán todos los cheques cobrados por los empleados, pero no el del señor Luna. No obstante, en el libro de la empresa aparecerá ya contabilizado todos los cheques, incluyendo el del señor, porque lo que les estaba diciendo, vos contabilizás en el momento de la emisión y vos ya lo entregaste, ese cheque ya lo tenés contabilizado. En el estado de cuenta bancario no te va a salir porque la persona no fue hasta el día siguiente, o fue después, una semana después, o fue un mes después a cambiarlo. Ese cheque va a aparecer hasta en el momento que la persona vaya, un mes o meses después. La segunda partida es por falta de información. Entonces, por falta de información es que nosotros vemos las otras diferencias. Estas diferencias, digamos que nacen porque el banco hace gestiones de cobro, de pago, y nos cobra por todos los servicios que nos presta. Yo les decía, mandamos a pedir cheque, nos dan una chequera, nos cobra. Hacemos transferencias internacionales, nos cobra. Comisiones, pedimos un cheque certificado, nos cobra. Pero también puede existir que algunos cobros los haga directamente el banco, o que algunos pagos los haga, porque nosotros ahí tendríamos un convenio con el banco para que realice este tipo de gestión. Entonces el banco automáticamente va a hacer eso. Nosotros no lo vamos a tener registrado, porque digamos que nosotros tenemos dinero en nuestras cuentas. Entonces de ese dinero es que el banco él mismo se paga, no nos avisa, no nos informa. Por eso no lo tenemos contabilizado nosotros, porque yo les decía el otro día, el banco no está mandándonos una factura ni nada, simplemente él de nuestro dinero se quita sus honorarios.
Entonces, esta información nosotros no la tenemos. Esta información, ¿dónde va a aparecer siempre? En el estado de cuenta bancario. Y no va a aparecer en mi contabilidad en el libro porque yo no sé esta información. Por eso se llama falta de información. El banco la tiene, yo no la tengo. Aquí nos da ejemplo de que podrían ser cargos por servicios bancarios, cheques sin fondo, cobros de documentos, pagos de documentos, transmisión electrónica de fondos, y ahí nos explica cada una de ellas los cargos por servicios bancarios. Recuerden que es todo lo que nos cobra el banco por realizar gestiones y que van a aparecer reflejados en el estado de cuenta bancaria. Cheque sin fondo, recuerden que es cuando hay un cheque que no tiene los suficientes fondos, y entonces ese cheque le llamamos que va a rebota ese cheque de fondo, no hay fondos en la cuenta. Ahí veíamos algunos ejemplos, que es que a nosotros nos habían pagado algunos clientes, y cuando nosotros depositamos ese cheque, vemos que no tiene fondo, entonces ese cheque rebota, y tenemos obviamente que contabilizar ese cheque. Cobros de documentos, en la parte que les decía, los bancos pueden cobrar directamente a nombre de nosotros, y también junto con intereses que ganemos. Si nosotros ganamos algún tipo de interés, el banco nos da ciertos tipos de intereses que nos ganamos, por ejemplo con un depósito a plazo. Entonces eso es a nuestro favor. Por el contrario, se pueden dar pagos de documentos, que sería en este caso que el banco paga a nuestros proveedores en nombre de nosotros, que puede ser a él mismo con un préstamo bancario. Entonces él mismo automáticamente se deduce su cuota o sus intereses. Entonces ahí nosotros estamos pagando ese documento, pero el banco lo hace automáticamente, porque ya tenemos un acuerdo con él para que se haga de esa forma. Y la transmisión electrónica de fondos, que hoy en día se hace en lo que es las transferencias, y entonces ahí el banco nos va a cobrar comisiones, y el caso de alguna transferencia que hayamos hecho, todas las transferencias las tenés que contabilizar ahí como asiento diario, igual que los cheques. Entonces las transferencias las vas contabilizando, vas imprimiendo cuando hagas transferencias electrónicas, pero igual hay transferencias que recuerden que yo les he dicho que el banco nos cobra, cuando son interbancarias, cuando son internacionales, ahí nos cobra comisiones. Por último están los errores, que es la otra parte que encontramos como partidas en una conciliación, que aquí pueden ser errores del banco o errores de la empresa. Recuerden, y también yo les digo que en la vida real a mí nunca tuve errores de banco, pero pueden pasar que el banco se equivoque. ¿Y cuáles son los errores más comunes que un banco puede cometer? Son cargar a la cuenta de una empresa un cheque que fue emitido por otra empresa. Entonces ahí el banco nos cobra por error un cheque que no es de nosotros. Entonces allí fue el banco que se equivocó y él tendría que corregir ese error. Acreditar a la cuenta el valor de un depósito realizado por otra empresa y el saldo de la empresa afectará aumentando. Entonces ahí nos cae una transferencia por un error del banco y no es de nosotros. Ahí fue el banco que se equivocó y tiene que corregir eso. Automáticamente él se debe de dar cuenta y quitarnos ese dinero que nos dio por error. Registrar valores monetarios errados, que siempre pueden haber este tipo de errores al momento de digitar. Cuando estás digitando algún cheque o algún depósito, entonces puede que lo registres como más o menos del valor real. Aquí nos lleva ejemplo. En el caso de cheque, si una empresa emite un cheque a nombre de un proveedor por 250,000 y este lo hace efectivo, y es decir, lo cobra en el banco que maneja la cuenta de la empresa, la institución al momento del registro contable puede tener los errores siguientes. Registrar de más en el libro de banco. Entonces ahí él, en vez de 250,000, entonces lo registra como 255,000, entonces lo registra de más. Por eso es que en el formato de errores de más
o errores de menos, porque vos te podés equivocar hacia arriba o te podés equivocar hacia abajo. Del valor estoy hablando. Entonces aquí era de 250.000 el valor del cheque, pero el banco lo registró por 255.000. Lo registró de más. ¿De más en cuánto? En 5.000. Era 250.000 y lo registré en 255.000. Lo registró de más en 5.000, el cual debe conciliarse restando el valor del cargo realizado inicialmente en la cuenta de la empresa. Ahora, que registre de menos en el libro de banco es lo contrario. Era de 250.000 el valor del cheque y lo registró por 205.000, entonces lo registró de menos del valor real. En este caso habrá un registro de menos de 45.000, los 250.000, que es lo correcto, menos los 205.000 que registró de menos. Entonces la diferencia es de 45.000. Acreditar de más o de menos de un depósito es lo mismo, pero esta vez con no depósito. Entonces aquí nos muestra siempre ejemplos. Si la empresa realizó un depósito de 145.000 en el banco, entonces los errores serían que se registre de más en el valor del depósito. Si se registra por equivocación 154.000, en vez de lo correcto, que el depósito son 145.000, entonces hay un registro de más por una diferencia de 9.000. 154.000 menos 145.000. O lo contrario, que se registre de menos en el valor del depósito. El depósito es de 145.000, pero si por error se registra 105.000, estamos registrando menos. De menos en el valor de ¿cuánto? De 40.000, porque el valor real del depósito son 145.000 y registramos de menos 105.000, un valor de 105.000. Entonces ahí tenemos la diferencia de 40.000. Entonces por eso es que ustedes ven en el formato que si es de más se suma, que si es de menos se resta. ¿Por qué? Porque puede ser el error hacia más o hacia menos. Y no es lo mismo un cheque y un depósito. Los cheques son desembolsos de la empresa y los depósitos son ingresos a las cuentas. Entonces una es deudora, la otra es acreedora, no pueden ir en el mismo lado. Si uno se suma, el otro se resta. Por eso es ese juego de suma-resta en la conciliación. Ahora, los errores de la empresa igual son los mismos. Los errores de la empresa pueden ser más, puede que te hayas equivocado contabilizando más, o puede que te hayas equivocado contabilizando menos. Igual que el banco van a hacer los mismos errores, y aquí nos sigue dando ejemplos sobre lo mismo. La empresa realizó un depósito de 135.000, sin embargo al momento del registro puede registrar de más, registrar 153.000. Era de 135.000 lo correcto, pero registró de más del valor en 153.000. Entonces aquí hay un exceso de 18.000, que es la diferencia de los 153.000 menos los 135.000. O que registre de menos, registra 105.000 y el valor correcto son 153.000. Aquí registro de menos del valor real. Entonces hay un valor de menos de 30.000. Igual en los cheques. Recuerden que cheque y depósito son cosas diferentes. El cheque es un desembolso y el depósito es un ingreso para nosotros. Entonces en los cheques igual nos podemos equivocar. Si el cheque era de 250.000, entonces podemos registrar de más los 255.000. Valor correcto era 250.000. Nos equivocamos hacia arriba en un exceso de 5.000. 255.000 menos 250.000. O registramos de menos, nos equivocamos hacia abajo, registramos 205.000 en vez de 250.000. Entonces ahí tenemos una diferencia hacia menos de 45.000. Entonces ahí ya sabemos que podemos equivocarnos hacia arriba o hacia abajo. Del valor estoy hablando.
Después nosotros estamos trabajando con el método de saldo ajustado. Entonces aquí partimos siempre, este es el formatito que estamos manejando, partimos con el saldo según libro y llegamos al saldo según banco. Entonces a ese saldo según libro nosotros le debemos de sumar el valor de los cheques flotantes, sea uno, sean 5, los que encontremos. Todos los cheques flotantes que dijimos, los cheques flotantes son los cheques que nosotros ya le entregamos a las personas, están contabilizados, nos aparecen en nuestro libro, pero las personas no han ido al banco a cambiarlo y no van a aparecer nunca hasta que los vayan a cambiar en el estado de cuenta bancaria. Le vamos a sumar las notas de crédito. ¿Qué es nota de crédito? Lo que es de nosotros. Los cobros que realizó el banco a favor de nosotros. Documentos cobrados. Los intereses que nos ganamos, que le ponemos también intereses cobrados. Entonces, lo que es a favor de nosotros, le vamos a sumar a la conciliación. ¿Qué más le vamos a sumar? La diferencia por haber registrado de menos en el valor de un cheque librado por la empresa y la diferencia por haber registrado de más en el valor de un depósito, porque cheque y depósito no es lo mismo. Por eso se suma lo de menos en el valor de un cheque y lo de más, lo contrario, en el valor de un depósito, porque es lo contrario. Recuerden, el cheque es un desembolso para nosotros y el depósito es un ingreso. Ahora, ¿qué le vamos a restar? Los depósitos en tránsito. Le vamos que son los depósitos que no han caído en el estado de cuenta bancaria. Le vamos a restar las notas de débito, todo lo que nos cobra el banco, lo que le pagamos al banco, los documentos pagados, las comisiones bancarias, las chequeras, los cheques sin fondo. Le vamos a restar. ¿Qué más le vamos a restar? Lo contrario de los errores que sumamos. Entonces le vamos a restar la diferencia por haber registrado de más en el valor de un cheque y la diferencia por haber registrado de menos en el valor de un depósito. Lo contrario a lo que sumamos. Si nosotros sumamos la diferencia por haber registrado de menos en el valor de un cheque, lo contrario lo vamos a restar, que es haber registrado de más en el valor de ese cheque. Ahora con el depósito, ¿qué le vamos a sumar? La diferencia por haber registrado de más. Y le vamos a restar lo contrario, la diferencia por haber registrado de menos en el valor de ese depósito. Y acabamos de ver los errores, que cuando es a más y cuando es a menos de la cantidad, en este caso real, y ahí hallamos por diferencias para encontrar esos errores. Y aquí está, digamos, todo para saber qué es lo que se suma y se resta. Si nosotros dominamos este esquema de una conciliación, entonces digamos que no va a haber ningún problema en realizar cualquier tipo de conciliación que a mí me muestren. Porque yo les decía que las conciliaciones, lo difícil es que no todas son iguales. Una conciliación puede traer dos diferencias tan chiquititas, otra puede traer 5, otra puede traer 10, otra puede traer 12 como la de la tarea. Entonces todas las conciliaciones son diferentes. Pero si nosotros manejamos qué es lo que se suma y qué es lo que se resta, entonces yo no tendría problema que me salgan 2, 5, 10, 12 diferencias, porque yo ya sabría qué es lo que voy a sumar y qué es lo que voy a restar, y entonces todo me va a cuadrar. Consultas. Hablen ahora o callen para siempre. Consultas ahorita antes del examen de esa parte. Seguro. Profe, vamos a realizar los ajustes en el examen. Sí. Bueno. Entonces, explique algún ejercicio, profesor.
Y pues sí, pero ustedes no leen la teoría y entonces después, que qué error, que error es un depósito en tránsito, yo no sé qué. Esto porque así, esto porque así. Entonces lo que nos viene en el ejercicio son ejercicios súper, les estaba diciendo que son súper sencillos, los puede hacer todos, los pueden hacer y háganlo solito, para que así vean que cuánto saben o no saben. Entonces va a haber un ejercicio pequeño de un arqueo y un ejercicio pequeño de conciliación. Aquí con los arqueos, recuerden que lo que vemos es la creación del fondo, esos son los ejercicios que vimos. Lo importante aquí es saber que existe un fondo de caja chica, que se crea el fondo primero, después se sacan todos los gastos que se ejecutaron por medio de esa caja chica, luego se pide el reembolso y por último a veces hacemos aumento o hacemos disminuciones de las cajas chicas según eso va a estar dado según cuánto dinero tenga la empresa. Si está pasando por buen momento, puede que una empresa aumente un fondo de caja chica, o si está pasando por un mal momento, entonces disminuya esa caja chica. Entonces cada empresa puede hacer diferentes movimientos con la caja chica. Va a ser parecido a que este es el ejercicio, creo, el número 4. Este número 4 nos decía que la gerencia financiera de la empresa El Rosal orienta el 1 de septiembre la apertura de un fondo de caja chica por 2.000 córdobas, para lo cual se emite un cheque a favor de la responsable señora Susana. Para el control de los desembolsos se van a elaborar comprobantes de caja chica. Y aquí nos daban los datos de qué es lo que se ejecutó mediante ese fondo. Nos hablaba de comprar azúcar y café, 500. Aquí nos decía para qué gerencia va, cajilla de gaseosa 250, relleno, cartucho, tinta 100 para la oficina de contabilidad, resma de papel bond 120 para la oficina de venta, un mouse de 180 córdobas para la oficina de contabilidad, un teclado 300 córdobas para la gerencia y una compra de bolsa de té de 250 córdobas que eran para la gerencia general. Con los datos anteriores nos pide el registro de la creación del fondo, el reembolso de la caja chica y el registro por ampliación de la caja chica a 3.000 córdobas. Entonces aquí lo primero que siempre vamos a hacer es la creación del fondo. Entonces en este caso nos dice el valor del fondo de la caja chica son 2.000. Entonces nosotros sacamos un cheque y creamos el fondo. Siempre los fondos de caja chica son creados por medio de un cheque. Por medio de un cheque nosotros creamos el fondo siempre. Recuerden que lo que yo pongo en el debe de una cuenta tiene que estar en el haber de otra para que exista la partida doble. Yo no puedo dejar solo de un lado los montos cuando estoy contabilizando. Entonces los 2.000 los tengo en el debe, los 2.000 en el haber. A estas alturas yo no puedo perdonar ese tipo de cosas. Después tenemos los desembolsos. Tenemos los 500 córdobas. Entonces, si las entradas van en el debe, las salidas van en el haber, por lógica. Entonces tenemos la primera salida, 500 córdobas, entregamos para comprar azúcar y café, para la gerencia de venta, entonces es un gasto de venta. Después tenemos 250 córdobas para la gerencia general, entonces eso es un gasto de administración. Siempre vamos utilizando dos cuentas, uno en el debe, el otro en el haber. Después tenemos 100 córdobas de cartucho para la oficina de contabilidad, ese es un gasto de administración. Después tenemos 120 córdobas para la oficina de venta, unas resmas de papel. Después tenemos 180, que es la compra del mouse, que es para la oficina de contabilidad, entonces es un gasto de administración. Después teníamos la compra del teclado, 300 córdobas para el gerente general, ese es un gasto de administración. Y por último tenemos la bolsa de té, 250 córdobas
Igual para la gerencia general, son gastos de administración. Entonces ahí tenemos los desembolsos que se hicieron. Entonces el primer paso es crear el fondo de caja chica por medio de un cheque. Ese es el primer paso siempre. El segundo paso es que ya comienza la persona que tiene los fondos a entregarle a las personas que solicitan. Va una persona y le dice, mira, necesito 500 córdobas para comprar azúcar y café para las visitas o para los mismos trabajadores. Entonces vos le entregas esos 500 córdobas y él va a ir y te va a traer alguna facturita o te va a hacer un comprobante. Si por ejemplo va a una pulpería y la pulpería no le da ningún recibo, entonces simplemente va a llenar un comprobante de caja chica. Entonces vos comenzás a entregar, pero en toda caja chica lo que se recomienda es que no se debe de consumir todo el dinero para poder pedir el reembolso. Vos debes de tener un máximo de un 50-60% que ya hayas gastado para pedir ese reembolso. Aquí en la vida, aquí sí lo ponemos como un ejemplo real, es que se abrió un fondo de caja chica de 2.000. ¿Qué hizo el contador? Sacarle un cheque de 2.000 para Juan Pérez, para que Juan Pérez tenga la caja chica. Después las personas le fueron a pedir a Juan Pérez 500 pesos, 250, 100, 120, 180, 300, 250. En ese momento tenemos que ver que cuánto dinero ha gastado. Su saldo es de 2.000 córdobas, el fondo que se le entregó. Y él en este momento ha gastado 1.700 córdobas. ¿Cuánto es su saldo en este momento? Simplemente 300 córdobas, 2.000 menos 1.700. Lo primero que debo de hacer es pedir el reembolso. El reembolso se pide por lo que yo gasté. ¿Cuánto gasté? 1.700. ¿Cuánto voy a pedir? 1.700. Entonces aquí me van a dar el cheque por los 1.700 que yo gasté. ¿Para qué? Para siempre mantener el fondo de los 2.000 córdobas. En caja chica debe estar el fondo de los 2.000 córdobas. Por eso yo voy a solicitar lo que ya gasté para reponer, si la misma palabra lo dice, reponer el fondo. El fondo se repone con lo que yo gasto. Entonces ahí me dieron ese cheque de 1.700, son los fondos que gasté, y aquí mantengo mis 2.000. Pero como el ejercicio me dice ampliar la caja a 3.000, es decir, la empresa está pasando por un buen momento, tiene dinero, entonces vamos a tener un fondo más alto de la caja chica, porque obviamente entre más operaciones tengas, más vas a gastar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que de 2.000 la vamos a pasar a 3.000. Y entonces, ¿cuánto necesitamos añadirle? 1.000 córdobas. Entonces, sacamos el cheque por los 1.000 córdobas. ¿Para qué? Para tener el nuevo fondo de 3.000 córdobas. Entonces, la caja ya se vuelve de 3.000. Y ahí va a comenzar otra vez el mismo proceso, que las personas van a comenzar a pedir de esos 3.000 hasta que se acabe una parte, pido reembolso, vuelvo a gastar. Ese es el ciclo de la caja chica. O sea, hay un fondo, se comienza a gastar el fondo, pido el reembolso de lo que ya gasté, vuelvo a tener mi fondo completo, comienzo a entregar dinero y así va. Ese es el ciclo de las cajas chicas en toda empresa. ¿Consultas? Ando mal. Consultas. Profesor, ¿cada cuánto se contabiliza la caja chica? La caja chica se contabiliza cada vez en la vida real cuando consumí el 50% por lo menos, que vos te gastaste la mitad.
Es decir, en esta caja chica de 2.000 Córdoba, yo cuando ya me gasté 2.000, ya tengo que pedir ya cuando me gasté 1.000, que es el 50%, yo debería de pedir esos 1.000 Córdoba de reembolso para mantener los 2.000, y así vuelvo a gastar 1.000, los pido, vuelvo a gastar 1.000, los pido. Eso sería lo ideal. Gastarte el 50%, cuando vos te gastes el 50% del fondo, solicitar el reembolso para siempre mantener saldo. Es que vos no puedes gastarte, por ejemplo, en este caso los 2.000, y a ver, te gastaste los 2.000, hasta en ese momento vas a pedir el reembolso y hay algunos gastos urgentes que tengan que hacerse. Vos no puedes decir yo no tengo dinero cuando alguien te solicite. Por eso es que vos tenés que ser eficiente y pedirla antes de que se te acabe el dinero. Vos debes de mantener ahí ese saldo por cualquier emergencia. Acordémonos que los desembolsos por cheque tienen que ser mayores a 1.000, y a mí no me conviene, por ejemplo, que vaya donde el que tiene cada cheque y decirle, mira, dame 200 pesos para viático, y él me diga, no es real. Entonces el contador me tenga que sacar un cheque por 200 Córdoba. Entonces no vale la pena sacar un cheque por 200. Los cheques tienen que ser mayores a 1.000 Córdoba, porque recuerden que los cheques tienen un valor. No hay consultas, proseguimos con el último. Entonces viene un ejercicio pequeño de arqueo, viene un ejercicio pequeño de conciliación. Está sencillo. Este es el ejemplo de la conciliación. Aquí la pasé a Excel, que es la conciliación que está en el material que se llama conciliación bancaria, el que les mandé el grupo. Entonces, ahí está este ejemplo. Nos lleva, aquí está el libro banco y el estado de cuenta bancario. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Buscar las diferencias. Aquí podemos ver que el saldo inicial de ambos empieza igual, 48.500. O sea, arrancan el estado de cuenta y el libro con saldo igual, está conciliado. Después vemos que hay un cheque número 1 a favor de Carmen Zavala por 4.600. Y aquí ya lo fue a cambiar al banco, entonces aparece en el estado de cuenta bancaria. Después hay una transferencia electrónica que hicimos para pagar algo y obviamente fue registrada en el banco. Recuerden que las transferencias son automáticas, eso sí me debería de salir ahí. Después hicimos un depósito de 6.800 Córdoba, el banco lo registró. Después hicimos otro depósito de 3.200, el banco lo registró. Después tenemos el cheque número 2 por 4.300 a favor de Pastor, entonces ya lo fue a cambiar al banco y aparece. Después tenemos el cheque número, un cheque número 3 por 350, y ese cheque, si lo buscamos aquí, no está en el estado de cuenta bancario. Entonces me queda flotando ese cheque flotante. Vamos a marcar las diferencias en otro color. Después tenemos un depósito de 2.500 y aparece aquí el depósito número 3, aparece ya reflejado en el estado de cuenta. Tenemos un cheque número 4 a favor de Cruz Lorena por 19.000 y aquí aparece registrado. O sea, ya fue cobrado por el banco, en el banco. Después tenemos el cheque número 5 a favor de Nitel por 2.500. Igual aparece reflejado en el estado de cuenta bancario. Después tenemos el cheque número 6 a Enel por 1.900. Si lo buscamos en el estado de cuenta bancario no aparece, entonces me queda flotando el cheque número 6. Y el cheque número 7 a favor de Nacal, igual lo busco aquí en el estado de cuenta bancario, no me aparece, me queda flotando. El depósito número 4 no me aparece en el estado de cuenta bancario, entonces me queda en tránsito ese depósito. Y aquí me van a quedar una nota de débito como diferencia y una nota de crédito.
como diferencia, porque obviamente esta nota de débito y esta nota de crédito no aparecen en mi libro. Es información que tiene el banco que no tengo yo. Entonces esas son mis diferencias, lo que sombreé en verde. En amarillo está sombreado lo que está igual, es decir, los cheques que yo contabilicé y que ya fueron cambiados en el banco, los depósitos que yo contabilicé y que ya aparecen reflejados en el estado de cuenta bancaria. Entonces, ¿qué me quedan de diferencia? De diferencia me quedan los cheques flotantes, los cheques que ya contabilicé y que las personas no han ido a cambiarlo. Me queda ese depósito del último día del mes y por lo tanto el banco lo va, me imagino, a reflejar hasta el próximo mes. Y por lo tanto me queda en tránsito ese depósito y me queda como diferencia información que tiene el banco y que no tengo yo, como notas de débito, notas de crédito, que recuerden que eso automáticamente lo hace el banco, no me informa y por lo tanto yo no lo tengo. Lo tiene el banco, pero yo no lo tengo en mi contabilidad. Ya una vez que tengo las diferencias encontradas, entonces yo puedo hacer la conciliación bancaria. Recuerden dónde están los saldos. Entonces los saldos finales con los que vamos a trabajar están el último día del mes. Entonces el saldo según libro lo tenemos en el libro banco el último día, 5.350. Y el saldo según banco, a donde nosotros vamos a ir a la conciliación, donde lo tenemos aquí el último día del mes del estado de cuenta bancaria, 5.442.38. Ahí tenemos los saldos. Los saldos están al final del libro y al final del estado de cuenta bancaria, con los que nosotros vamos a trabajar la conciliación. Entonces siempre vamos a partir de ¿dónde? Del saldo según libro. El saldo según libro son 5.350. Después le vamos a sumar los cheques flotantes, el número 3 de 350, el número 6 de 1900, el número 7 de 800 y una nota de crédito de 129.88. Entonces ahí sumamos y nos da 3.179.88. Recuerden que aquí tenemos más todo lo que vamos a sumar. Aquí estamos sumando los cheques flotantes y la nota de crédito. Entonces nosotros hacemos un subtotal. ¿Un subtotal de dónde? De lo que vamos a sumar. 350 más 1900 más 800 más 129.88. Esa suma de esto nos da 3.179.88. Después ubicamos lo que vamos a restar. ¿Qué vamos a restar? Un depósito en tránsito de 2.800 y una nota de débito de 287.50. Nosotros sumamos lo que vamos a restar. 2.800 más 287.50, eso da 3.087.50. Para sacar este saldo según banco, lo que nosotros vamos a hacer es el saldo según libro más el subtotal menos este subtotal. Entonces ahí nos da 5.442.38. Entonces ya sabemos que la conciliación está correcta porque este dato aquí lo tenemos en el estado de cuenta bancaria y a ese saldo llegamos. Ahora, con lo que vamos a ajustar o no vamos a ajustar, eso yo ya les dije que nunca vamos a ajustar. Nunca vamos a ajustar los depósitos en tránsito y los cheques flotantes porque son por cuestiones de tiempo. Eso se va a hacer efectivo cuando la persona vaya a cambiar su cheque y cuando el banco ya refleje el valor del depósito. Entonces, si nosotros hiciéramos un ajuste, estaríamos contabilizando doblemente esas partidas. Entonces, eso no.
En el caso de los errores del banco, cuando tengamos errores del banco, no los vamos a ajustar porque, como ahí nos dice, fue un error, el banco se equivocó y él tendría que corregir esos errores. Nosotros, si nos salen en una conciliación errores de la empresa, entonces ahí sí, porque fuimos nosotros que nos equivocamos y tenemos que enmendar eso. Este ejemplo, esta conciliación, entonces, ¿qué llevaría? Llevaría como ajuste la nota de crédito, que ahí podrían ser algunos intereses que nos ganamos, de los 129.88, que ahí sería un ingreso financiero su contrapartida, y la nota de débito sería lo que pagamos al banco, los 287.50, que ahí sería la contrapartida un gasto financiero. Entonces solo tiene dos ajustes, porque lo demás no se ajustaría, porque es una conciliación pequeña. Entonces ajustaríamos las notas de crédito y las notas de débito, que es lo que nos cobra el banco. En el caso de los cheques sin fondos, si fue un cliente, entonces recuerden que ahí la contrapartida va contra el cliente. Si es un documento cobrado, entonces va por un documento por cobrar el ajuste. Si es un documento pagado, entonces va el ajuste sobre un documento por pagar, de acuerdo a lo que el ejercicio nos dé los datos, porque aquí somos conscientes de que una conciliación puede tener muchas diferencias o puede tener pocas diferencias. Cada ejercicio es diferente. Este ejemplo que está en el material es un ejemplo sencillo, tiene pocas diferencias y como resultado va a tener poco ajuste. ¿Consultas? Profe, Profesor, ¿podría bajar los cuadros? Subir. bajar. Profe, vamos a hacer este ajuste, o sea, las cuentas T en el examen. Sí. Sí. Profesor, todo tipo de intereses se suman, o sea, los intereses sobre saldo. Exacto. Intereses que vos ganaste, porque también puede un ejercicio que te dé que pagaste interés. Entonces, si vos, no es lo mismo que a vos el banco te dé intereses que vos te ganaste, a que le pagaste intereses a él por algún crédito. Entonces, si vos lo ganaste, es un ingreso financiero o producto financiero. Si vos lo ganaste, si el banco te los está dando a vos, pero si vos se los estás pagando, entonces es un gasto financiero para vos como empresa. Entonces, intereses cobrados o intereses pagados. No es lo mismo. Intereses cobrados vos te los ganaste, a vos te los estás dando. Intereses pagados vos los estás pagando. Es un gasto para vos. Todo eso va a estar dado según. Dígame. En estado de cuenta bancaria. ¿Cómo? Si un saldo está registrado en el libro banco y no está en el estado de cuenta bancario, sería depósito en tránsito. Profesor, Recuerden que los depósitos en tránsito es un depósito que tengo en mi libro banco, pero que no aparece en el estado de cuenta bancaria. Un depósito que yo hice y que, digamos, nosotros usamos a veces una palabra, no ha caído en el banco. Eso no ha caído en el banco, no aparece todavía en el banco ese depósito. Puede que algunas veces el banco esté comprobando los fondos, que le llaman cámara de compensación. Entonces por eso no se hace efectivo el depósito inmediatamente. Otras veces sí. En cuanto yo deposito aparece en mi cuenta. Pero si el banco decide revisar ese cheque, ese depósito, de dónde sale, entonces él se puede tomar su tiempo. Y esos fondos van a aparecer hasta que él decida que aparezcan ahí. Sí, Kendry parece. profe, si en el ejercicio me sale intereses sobre algo, ¿qué significa eso? Si no me sale pagado o cobrado. Es que te lo ganas.
Recuerde que puede que por mantener un saldo él me pague algún tipo de interés. Pero es que acordate también que puede ser, pero es que por tipo de comisión. Por ejemplo, si vos cuando vives una cuenta de una empresa, él te dice, el saldo de la cuenta, por ejemplo, es de, pongámosle de $300. Entonces se supone que vos debes de mantener ese saldo mínimo. Si hay un corte del banco y vos solo tenés 100, entonces ahí te cobra como un interés o como tipo comisión. Es que deberíamos de manejar toda la información, pero como no la tenemos, entonces en algunos casos ustedes me pueden consultar a qué se refiere, porque como aquí estamos haciendo ejercicio del libro generalmente, entonces alguna información se queda en el aire, porque por ejemplo en este ejemplo que está ahí en el material, nota de débito, pero no nos dice de qué es. Nosotros asumimos que nota de débito puede ser comisiones bancarias, pero también puede ser chequera o puede ser otro tipo de comisión. Y nota de crédito igual no nos dice de qué es, ¿me entienden? Pero nosotros ya sabemos que una nota de crédito va sobre algo que nos ganamos, por eso asumimos es un interés que nos ganamos en esa nota de crédito, ¿me entienden? Lo que hay que saber es qué es nota de débito, qué es nota de crédito, para que nosotros sepamos de qué se puede tratar ese ajuste o esa información, porque el ejercicio no nos dice expresamente, es una nota de débito por tal cosa, en tal concepto. Entonces los ejercicios de los libros están así. Y en la vida real, obviamente vos vas a saber de qué se trata, porque el banco te decimos, no nos informa, pero en el estado de cuenta va a aparecer que por qué te quitaron esa comisión, por qué fue. Igual si te ganas de interés, ¿de dónde viene ese interés? O sea, allí va a ser un concepto que te va a llevar a la información que necesitas en la vida real, obviamente. Consultas, está fácil el examen, alumnos, no se pongan en plan. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuánto tiempo va a dar? 2 horas, suficiente tiempo. Está cortito. Profe, lo que digo al principio de los cheques que se aumentan, se restan. ¿Cómo se resta? O sea, lo que digo al principio, repita lo que los depósitos cuando se contabilizan más. Eso está dentro del material, por eso le decía, hay que leer el material. Recuerden que no por eso tenemos el formatito aquí, que lo puse en la pizarra, que yo les dije que este formatito hasta si era el examen presencial lo iba a permitir. Entonces aquí dice, se le suma la diferencia por haber registrado de menos en el valor de un cheque y la diferencia por haber registrado de más en el valor de un depósito. Y se le resta lo contrario de eso, la diferencia por haber registrado de más en el valor de un cheque y la diferencia por haber registrado de menos en el valor de un depósito. Esas son las diferencias por errores. ¿Cuándo se le va a sumar? ¿Cuándo se le va a restar? Lo que pasa es lo que estamos diciendo. A veces los ejercicios no nos dan toda la información. O a veces la información está como confusa. ¿Qué problemas han habido en la tarea? Que lo que de arriba está abajo en base a los errores. Pero han sido errores que, por ejemplo, yo a la mayoría, a los que me han consultado, le he dicho, solo mover los 3. Tal vez un errorcito que tal vez por la misma información, por la misma falta de información nos equivocamos, si es sumando va restando. Pero gracias a Dios los errores que he corregido en las tareas que me han mandado a consultar han sido sencillos. Solo pasar un error de abajo que está sumando a restando o que está restando. Ese ha sido el pegón. Y que yo lo entiendo, pues, que el pegón ha sido ahí porque no nos
da toda la información de que cuál era el monto real. Por eso a veces ustedes se confunden, ¿es hacia arriba o es hacia abajo? ¿Es de menos o es de más? Pero lo que he corregido han sido cositas así, en los que me han preguntado. Consultas. ¿Están al 100 para el examen? Lo bueno es que fue virtual. Profe, nos va a salir lo de la caja chica. Eso. Es sencillo, el de la caja chica. Lo puse bastante parecido al que acabo de explicar. Ah, bueno. Sí, no lo puse así como los últimos que estaban confusos en la tarea. No. Va sencillo. Parecido al que acabo de explicar. Y miren qué tan bueno soy que hasta le subí esos formatos en eso. Profe, el examen nos lo va a poner como nos lo había puesto en el último examen, que nos ponía el dato y nosotros lo teníamos que mandar. Sí, eso mismo. Recuerden que el examen ahorita a las 10 ya está habilitado con duración de 2 horas. Obviamente ustedes entran y empieza a correr el tiempo, que se cierra a las 2 horas, tienen solo un intento para hacerlo y está habilitado hasta la medianoche. Obviamente el tiempo empieza a correr desde que vos decidís entrar a hacerlo, sea a las 4 de la tarde. Entonces, profesor, el examen lo podemos hacer a cualquier hora. Todo que entrando pues a la hora que uno vaya a hacer el examen, empieza a correr las 2 horas. Sí. Sí. No quiero alumnos que me manden exámenes en 5 minutos. Voy a poner 0 si me aparece ese tipo de exámenes. En 2 minutos se lo mando. Tengan la decencia de copiar. Entonces no hay consulta, hasta ahí vamos a llegar, ya va a estar habilitado ahorita a las 10, el que lo quiera hacer ya. Está fácil, sencillo, solo un ejercicio pequeño de caja chica y una conciliación. La conciliación ni siquiera lleva errores, está súper fácil. Yo una. El pegón no lleva errores, que era lo más difícil. Eso era lo más difícil, los errores. Así que eso les va a cuadrar de una. Ahí los ajustes es lo que voy a revisar. Que si están bien o están mal. Hasta ahí llegamos, nos vemos el lunes con el tema de, vamos a entrar al inventario. El lunes vamos a entrar al inventario. Profesor, ¿y cada tarea cuánto vale? 25 puntos. Hicimos solo 2. Solo 2 tareas. 2 tareas. Solo 2 eran, profe. Solo 2 hicimos. ¿Saben que le voy a poner nota? Sí, profesor. Aquella prueba que hice el primer día. Profe, ¿cómo que? No, profe. Usted dijo que eran Cierto, profe, usted dijo que era extra eso, no dijo cuánto. Ya no tenemos puntos. La voy a buscar, no sé ni dónde tengo ese papelero. ¿Cuántos puntos le va a poner? Corríjala por más, profe, que casi no hicimos trabajo. Póngale unos 20 puntos, aunque ese fue un bono solidario. Le voy a poner punto a eso estaba pensando, las voy a buscar para corregirlo. Ay, profe, póngale 15. Póngale 5 puntos. Unos 10 puntos le voy a poner a eso y después 20 y 20. Ay, profe. Con 10 errores que lleva le quita 10 puntos, profe. En la clasificación, en la segunda parte. Profe, ¿esa prueba de qué era? Pues la que se... Era un diagnóstico, ¿verdad? Ajá. No, que sí, que en la segunda parte clasificaron y en la primera iban poniendo A, B, C, los conceptos. En la que me copié. Voy a buscarlas. Nos vemos el lunes. Buen día a todos. Suerte.
Pase buen día. Gracias, profe. Buen día. Gracias, buen día, profe. Buen día. Buen día, profe. Buen día. Dale, profe.